Bueno, bueno, señoritas, en el siguiente video vamos a trabajar dos conceptos muy importantes en física que son trabajo y energía. Ambos son conceptos todavía de grado décimo. Entonces vamos a verlos un poquito rápido para poder continuar con las temáticas de grado 11. Entonces simplemente el trabajo siempre tiene que ver con la fuerza y la distancia con la cual se desplaza un cuerpo. Se simboliza con la letra W, entonces hay que simbolizarlo en mayúscula para no confundirlo con peso de un objeto. Y simplemente es esta fórmula: trabajo igual a la fuerza. Bueno, aquí está escrito de manera incorrecta, se debe escribir así: trabajo es fuerza por distancia por el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo entre la fuerza y la distancia. ¿Listo? Entonces eso es trabajo. Las fuerzas se miden en newton, las distancias en metros. Un newton por metro es lo que conocemos en física como un joule, como un joule. Y pues lo colocamos así con una J, un joule. Esa es la unidad de medida del trabajo. Si yo tengo un objeto al cual le aplico una fuerza y ese objeto no se mueve, trabajo no va a existir. Por ejemplo, si yo tengo esta pared, yo le aplico una fuerza, ella no se va a mover. Por más fuerza que yo le aplique, no se va a mover. Es decir, que ahí el trabajo es nulo, es cero. ¿Listo? En el caso de que yo esté aplicando, por ejemplo, que yo tenga un bloque, ¿cierto? Un bloque cualquiera de masa M, y yo le aplico una fuerza y el desplazamiento que este bloque tenga no sea en esta misma dirección, sino por ejemplo en dirección perpendicular, van a haber unos casos perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados. El trabajo aquí también va a ser 0 joules. ¿Por qué va a ser 0 joules? Porque recuerden que es el coseno del ángulo, y si el ángulo que forman la fuerza y la distancia, es de 90 grados, quiere decir que yo voy a tener el coseno de 90 grados, y por trigonometría coseno de 90 grados es 0, por eso el trabajo se me va a anular. Entonces, si entre la fuerza y la distancia el ángulo es de 90, el trabajo es nulo también. ¿Listo? En esos dos casos. Eso es lo que tiene que ver con trabajo. Aquí pues hay unas afirmaciones que pues es lo mismo que les estoy hablando, y ya venimos al concepto de energía. La energía es la capacidad de efectuar un trabajo. Existen dos tipos de energías. Bueno, las simbolizamos con la letra E mayúscula, y también se miden en joules, ¿sí? La unidad de medida de la energía es el joule. ¿Listo? Existen dos tipos de energías, que es la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la que depende del movimiento de un cuerpo, y la energía potencial es la que depende de la altura. ¿Listo? Tienen dos fórmulas. La cinética se simboliza con la letra K, y es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Por eso es la que depende de la velocidad. Y la potencial se simboliza, hay varias formas de simbolizarla. Hay otra forma. Aquí la puse con K, pero otra forma de escribir esta energía es así: E sub N, o sea, energía cinética. Me gusta más así, sino que pues por el PDF lo coloqué así porque fue más fácil lo que encontré para no tener que escribir todo eso. Pero se puede escribir de estas dos formas: con K o con E sub E y el subíndice C, que significa cinética. Y aquí en el PDF la coloqué con una U de energía potencial, y es la masa por la gravedad por la altura. Esta H es la altura. ¿Listo? Otra forma de escribirla es energía P, energía potencial, y tiene la misma fórmula. ¿Listo? Son dos formas diferentes de escribirlas. Entonces mira que la cinética depende de la velocidad y la potencial depende de la altura. ¿Listo? Hay cuerpos que pueden tener las dos energías en un solo movimiento. Por ejemplo, el movimiento de la montaña rusa.
cuando está en la parte alta y cae, esa energía que tiene acá, esa energía cinética, porque empieza a moverse, pero cae a una altura, entonces la cinética se convierte en potencial. Eso luego lo vamos a ver en un video y lo entenderemos un poquitico bien. Un poquitico mejor. Ahora, entonces tenemos los ejemplos. Son 5. No los resolví ahí porque no tuve tiempo, la verdad, chica, de resolverlos acá. Me parece más fácil que los vean y los van copiando en el cuaderno. Además, pues para ayudarles como a que se vean los videos obligatoriamente, porque ustedes no se los ven. No sé cómo hacen para estudiar. Entonces vamos con el primer ejemplo. Dice, determina el trabajo. Entonces, como lo primerito, escribo primero, determina el trabajo efectuado por un bloque que se desplaza 100 centímetros, o sea, distancia 100 centímetros, por una superficie horizontal con una fuerza de 38 newton. Fuerza de 38 newton. Superficie horizontal, es decir que la ilustración de la situación es la siguiente. Tengo un bloque, superficie horizontal es esta, que se desplaza por acá 100 centímetros, que es lo mismo que tener un metro. Recuerden que las unidades no son en centímetros, sino en metros. Entonces esto es un metro. Y que se le aplicó una fuerza de 38 newton. Pues simplemente trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman la fuerza y la distancia. Entonces vamos a hacer trabajo, fuerza es 38, distancia es 1 metro, o sea 1, y el coseno, ¿qué ángulo forman 38 y 1 metro? Pues 0 grados, mire que están uno encima del otro, en la misma dirección que aplicaron la fuerza se está moviendo, entonces son 0 grados. ¿Listo? Por definición de trigonometría, el coseno de 0 grados es 1, o sea que sería 38 por 1 por 1, o sea 38, y como esto es trabajo, joules. Eso es todo. Ahí vamos con el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Suponiendo que disponen de una máquina para mover objetos capaces de aplicar una fuerza constante de 100 newtons. Entonces, tengo una máquina que aplica una fuerza de 100 newtons. Una caja de libros calcula. Entonces me dice el trabajo capaz de realizar dicha máquina cuando se desplaza 5 metros en sentido horizontal, o sea, en este mismo sentido. Entonces tengo la caja de libros, le aplico la fuerza de 100 y esta se desplaza 5 metros. Es lo mismo del ejercicio anterior, simplemente saber interpretar. Entonces trabajo es igual a 100 por 5 por el coseno del ángulo, o sea que trabajo sería 100 por 5, 500, y pues el coseno de 0 grados, porque está la fuerza está en la misma dirección en que se mueve la caja de libros, va a ser 1, entonces va a ser 500 por 1, 500 joules. ¿Listo? Ahora, para el punto B, me dicen el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina. O sea, aquí ya me están pidiendo un ángulo, ya me están pidiendo ese ángulo en la B. El ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento. Al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo que realizó la caja fue de 250 joules. Entonces, pues ustedes saben que trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. O sea que lo que me están pidiendo acá es esto. Y mire que me dieron todo esto, me dieron la fuerza que ya la tengo porque la máquina aplica una fuerza de 100 newton y la distancia. Entonces vamos a reemplazar 250 igual a 100 por 5, coseno del ángulo. 100 por 5 va a ser 500, entonces va a ser 250 igual a 500 coseno del ángulo. Este 500 que está multiplicando lo paso a dividir y me va a quedar 250 sobre 500 igual a coseno del ángulo. 250 sobre 500 al simplificarlo me va a dar 1/2. ¿Listo? Coseno del ángulo. Y tal cual como hacíamos en ley del seno y del coseno, cuando yo necesitaba quitar este coseno de acá, ¿qué hacía? Arco coseno, arco cos de esto y arco cos de esto. ¿Qué pasaba? Que este coseno se eliminaba y me daba como resultado ángulo igual, y vamos a practicarlo en la calculadora. Me va a quedar chid coseno a la menos 1, que es lo mismo que arco coseno, abro un paréntesis, coloco un medio
y digo 60 grados. Listo, ahí está la respuesta al punto B, 60 grados. Listo. Ahora vamos para el tercer ejercicio. Dice el tercer ejercicio lo siguiente: calcule el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Ya se va poniendo interesante. Trabajo por fuerza de rozamiento. Y la fuerza del peso. Entonces, trabajo del peso. En caso de que desplacemos a lo largo de 2 metros distancia, un bloque de 200 kilogramos masa sobre una superficie con un coeficiente de fricción de 0,15 en los siguientes casos. Entonces, primer caso, superficie horizontal. O sea, tengo un bloque de 200 kilogramos que le voy a aplicar unas fuerzas y que se va a desplazar 2 metros. ¿Listo? Fuerza de rozamiento, fuerza de peso, esto es primera ley de Newton. Entonces hay que hacerle un diagrama de cuerpo libre. Entonces hago el diagrama de cuerpo libre. Como está horizontal, no lo hago inclinado ni nada. Grafico las fuerzas, fuerza normal, peso. Como acá no hay fuerzas aplicadas ni nada, pues acá simplemente lo que voy a tener es... acá tengo la fuerza que aplico y acá en el sentido contrario la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces ahora lo que hago es empezar a sacar datos. Por ejemplo, tengo la masa, entonces puedo sacar peso multiplicando 200 por 9,8 y voy a obtener que el peso es 1960 newton. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Con esta fuerza normal, puedo, con este peso, que es 1960 newton, obtengo esta fuerza normal. Y recuerden que por física, fuerza de rozamiento es fuerza normal por mu, que es el coeficiente. ¿Listo? Entonces, obteniendo la fuerza normal, obtengo fuerza de rozamiento, y con fuerza de rozamiento ya puedo hallar este trabajo, porque este trabajo de fuerza de rozamiento pues es fuerza de rozamiento por distancia por el coseno del ángulo. Entonces necesito esta fuerza. Entonces para encontrar esta fuerza hago Newton. Listo, eso es lo que voy a hacer. Entonces hago sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Y quiénes están en Y? Fuerza normal menos peso igual a 0. Es decir, que la fuerza normal es lo mismo que tener el peso. Entonces la fuerza normal es lo mismo que tener 1960 newton. Y con esta fórmula digo que la fuerza de rozamiento es la fuerza normal por mu. Entonces la fuerza normal es 1960 por 0,15. O sea que la fuerza de rozamiento me va a dar como resultado 1960 por 0,15 me da 294 newton. Entonces acá está la fuerza normal. Ya con la fuerza normal hallo el trabajo. Entonces trabajo de la fuerza ya con la fuerza de rozamiento, trabajo de la fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento por distancia por el coseno del ángulo. Fuerza de rozamiento me dio 294 por distancia, que es 2, y por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento? Porque recuerden que se desplaza así, pues es 0 grados. Entonces pues ya saben que el coseno de 0 grados es 1, o sea que va a ser 294 por 2, es decir que me va a dar 588 joules. Y ahí está el trabajo para la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a hacer el trabajo para el peso. Pues va a ser peso, que es una fuerza, por distancia por el coseno del ángulo. ¿Listo? ¿Cuál va a ser entonces ese trabajo? Entonces va a ser peso, que es
1960 por distancia, que es 2, por coseno, y ojo que aquí viene el truco, coseno del ángulo, o sea, ¿cuál es el ángulo que hay entre peso y distancia? Entonces recuerden que se desplaza así y el peso va hacia abajo, 90 grados. ¿Sí? Entonces aquí sería coseno de 90 grados. ¿Y qué les expliqué al principio?